Doctor de la Morena, muy buenos días. Muy buenos días, don Federico y compañía. Bueno, cuando entrevistamos la primera vez a este señor no había ascendido, ¿eh? ¿Eh? No, siempre. Sí, Sí, pero siempre, hay que decir siempre. que desde el principio, Enrique, dijimos que después del IFEMA, que Sí, fue sí, la primera exacto. movilización estratégica de hay que hacer algo, no se puede uno quedar viendo Sí, cómo se exacto, muere la gente, solo hizo la Comunidad de Madrid. Cuando se hizo lo del Zendal, todo el mundo dijo la presidenta se ha vuelto loca, y ha sabido, está loca, ida, tal y cual. Bueno, Moreno. O sea, ahora ahí está, ya nos hemos vacunado todos en el Zendal, por lo menos los que aquí estamos, y don Fernando Prados, que Sí. es el que Es llevó el alma. el alma del El alma. Zendal. Que tú fíjate si son inteligentes el consejero Enrique Ruiz y Antonio Zapatero, el viceconsejero, que siempre pensaron en Fernando. Siempre. Además me lo han dicho a mí personalmente. Bueno, pero cuando van a IFEMA, dice, pero no, pensamos que esto lo tiene que llevar Fernando de Prado. Y cuando el Zendal ya se inauguró, pues tiene que ser. Y bueno, y luego como es licenciado y doctor en medicina, ¿eh? Sí, Cuidado, sí. que ya sabes. Todo eso lo haces por ofender a los de Podemos, que a duras Hombre, penas claro. terminan el bachillerato. No, y a Sánchez. Sí, bueno, Esa sí, tesis doctoral un la tengo fraude. clavada. Sí. Con lo que cuesta una tesis doctoral, ¿verdad, don Fernando? Sí, lo que sí, cuesta cuesta, una tesis sí. doctoral para Bueno, hacerla en un despacho. salvo que la pagues. Y si te la bueno, pagan sí, otros, pero pues ahí ya no fíjate entramos cómo nosotros. Y se lo hizo Miguel Sebastián gratis. Exacto. Con 6 negros de Y su además, granja. Fernando es una persona que ha acudido pues a catástrofes como fue lo de Haití, el tsunami, tal. Es un... Pero vamos a ver, Fernando, Te lo dejo bienvenido. a ti, sí. Bienvenido. Muchas Ahora gracias. es el director general de hospitales, infraestructuras sanitarias y tal. Que es una infraestructura enorme, por lo que dejó los 6 hospitales públicos que dejó Esperanza Aguirre, más lo que había, la parte privada, la pública, probablemente Madrid tenga la mejor infraestructura sanitaria, pues quizás del mundo. Y él es el director de por hospitales. Cantidad y por calidad, Sí. en los hospitales, etcétera. Ahora bien, hay una cuestión inmediata que está en la bruma desinformativa, que es la cuestión del COVID. Hemos pasado porque ya el susto, a pesar de que los medios de comunicación han tenido un comportamiento desastroso, tratando los contagiados de Omicron como si fueran los de la primera ola, que iban a morir. Bueno, ha sido horrible. Pero da la impresión de que por fin ha calado la cosa de que esto, digamos, está más o menos vencido. Pero ¿hasta qué punto es eso cierto? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un vacunado, entre un inmunizado? Se puede decir que hay inmunizados definitivamente, y la gran cuestión, ¿qué pasa con los niños y con la llamada cuarta dosis, o con la cuarta dosis, que en algunos sitios como Estados Unidos ya se está aplicando, que algunos países viajan a Estados Unidos porque ahí te vacunan, llegas te pides una aspirina y te vacunan antes de que te des cuenta, todo gratis y tal, porque la mitad de la población se ha negado a vacunarse. Bueno, pero en estos momentos en la Comunidad de Madrid, ¿cuál es la situación de los vacunados? ¿Cuál es la situación de la inmunidad y qué se prevé para los niños y para las personas, digamos, más frágiles o con más problema, que se supone que son las primeras que deberían tener una dosis de refuerzo? Bueno, aquí hay dos aspectos fundamentales. Uno es el virus. El virus va mutando, va cambiando, y ese cambio pues le hace ser más o menos infeccioso y más o menos patógeno, más o menos dañino. Y por otro lado está la inmunidad del individuo. Cada uno tenemos la nuestra y, hombre, la vacuna favorece lógicamente que tengamos una mayor inmunidad. Pero esos dos factores hay que juntarlos. Dependerá de cómo actúa el virus, dependerá de cómo seamos nosotros capaces con nuestra inmunidad de defendernos contra el virus. Y eso, pues, durante la pandemia hemos visto que ha ido variando y ha ido, pues dándonos diferentes cifras. Al final, en nuestro sistema sanitario, lo importante es que la gente tenga la menor enfermedad posible, digamos, enferme lo menos posible, y los que enferman, pues, tengan la menor mortalidad, porque hemos visto que también este virus es que está matando. Si no estuviera matando, posiblemente no estaríamos hablando de esto. Pero el otro día leí que de los que han muerto con COVID, por COVID no había muerto ni la mitad. Es decir, que aquí se están mezclando también cosas que una persona débil, frágil por la razón que sea, pues claro, el virus, digamos, lo empeora.
O al revés, una persona con virus que tiene una patología anterior, pues se multiplica, ¿no? Claro, lo que estamos viendo en esta última ola es que este virus está infectando a casi todo el mundo. Entonces, los que están inmunizados o los que resisten al virus con normalidad lo pasan de forma sintomática y no se enteran. Pero el que no tiene una inmunidad suficiente, pues tiene problemas con el virus y enferma. ¿Qué ocurre? Que además de la pandemia existen otras enfermedades y llegan los pacientes a los hospitales por otras enfermedades. Claro. Y como estamos haciendo screening en la puerta de quién tiene COVID y quién no, para poder hacer los dos circuitos, el circuito de los que tienen COVID y el circuito de los que no tienen COVID, pues estamos detectando a muchísimos pacientes que sin tener ningún tipo de sintomatología por el COVID sí lo tienen, aunque ingresan en el hospital y tienen su patología en otra cosa que nada tiene que ver con el COVID. Hasta el 41%, ha dicho Hasta el 41% posiblemente sea más. Es que evidentemente todas estas cifras se están moviendo diariamente. Estamos detectando fotografías, pero realmente si hacemos una secuenciación de todo lo que está pasando, pues al final establecemos unas medias. Pero sí es verdad que ahora mismo muchísimos de los pacientes que están entrando, porque es que muchísima gente se ha contagiado y de forma sintomática, con lo cual no los detectaríamos, si no es porque también hicimos hay los test, no se hubieran detectado. Una cuestión, doctor, que es que es evidente por lo que ha durado y por la experiencia de mucha gente que esta ha sido una versión, digamos, leve, una mutación más leve, que en cierto modo ha venido a reforzar también las vacunas, porque quieras que no, si lo pasas, no dejas de vacunarte. Pero esas vacunas tienen una duración, como todas las vacunas. O sea, nosotros de la gripe nos vacunamos todos los años. Si no, el doctor me echa de España. Sí, las vacunas son si no se vacuna Isabel, la ha hecho del programa. O sea, pero todos los años hay que volver a vacunarse, porque claro, la gripe muta todos los años y hay cepas diversas y lo que hay que hacer es procurar que no te pille. Y esa va a ser, digamos, el futuro, o realmente estamos ante una mutación, digamos, tan a la baja como dicen algunos especialistas. Lo bueno que ha tenido esta última cepa es que siendo más contagiosa era menos lesiva, sí, provocaba menos enfermedad. Y eso ha hecho pues que la gente se haya contagiado mucho sin darse cuenta que él estaba enferma, con lo cual ha contagiado a los demás sin darse cuenta. Y prácticamente han pasado de forma sintomática. Estos virus suelen terminar así, suelen terminar en cepas que son muy contagiosas, pero que hacen poco daño, con lo cual se detectan poco y se contagia a todo el mundo. Ya es medio catarro, ¿no? Y el virus vive con nosotros, que al final el virus quiere vivir con nosotros y nosotros, pues, con si no nos hace daño, si no nos hace daño, pues encantado que esté ahí. Oye, ¿y si nos vacunamos asintomáticos? Estamos Perdón, Enrique, no. Si somos asintomáticos, nos vacunamos, o si lo acabamos de pasar y nos vacunamos, ¿cuál puede ser la reacción? No debemos de juntar las dos cosas, por la razón de que mientras estás con el virus estás haciendo inmunidad, con lo cual someterte a otra inmunidad por otro medio, que es la vacuna, pues resulta absurdo. ¿Y si no lo sabemos, doctor? Pues tendríamos más anticuerpos todavía y más respuesta celular. Realmente no es un problema. No debemos, porque ya digo, no tiene sentido que si ya te estás inmunizando a través de haber cogido la enfermedad, no tiene sentido que te vacunes para inmunizarte, ya te estás inmunizando. O sea, ya lo han retrasado a 5 meses. Claro, porque teóricamente esa inmunidad irá cayendo, con lo cual dentro de 5 meses potenciará la inmunidad mucho más que en ese momento. Que es el pico que hacemos nosotros con la gripe. Claro. Por eso yo los vacuno en septiembre y en enero de la gripe. Sí, no han vuelto a tener gripe, nada. No. Yo te preguntaba, ¿y los que estáis ingresando ahora en el Zendal, qué tipo de COVID es? Pues mira, ahora en el Hospital de Enfermedades de Zendal estamos ingresando pacientes del mismo perfil que en la tercera, cuarta y quinta ola, que son los pacientes COVID puros, o sea, pacientes que tienen criterios de ingresos por infección por COVID, que normalmente tienen neumonía bilateral y por eso se requiere su ingreso y por eso se le manda a Zendal. ¿Y qué ocurre? Que en esta sexta ola el porcentaje de pacientes que han ingresado respecto a todos los pacientes que han ingresado con COVID es muchísimo menor, porque hay menos pacientes con ese perfil. Ya el perfil es otro, es pacientes que tienen otras patologías y que además tienen COVID. Eso no tiene sentido llevarlos al Zendal, porque el Zendal se ha especializado en atender a pacientes COVID, no de otras enfermedades, no tiene otros especialistas. Claro, si hay una embarazada, pues no tiene sentido que vaya al Zendal, porque allí no existe obstetricia, no existe ginecología como para que puedan, lógicamente... ¿Qué va a pasar con la vacuna infantil? ¿Y qué opina usted de la vacuna infantil y también de esa
especie de pastilla, digamos, preventiva de la vacuna, que está, no sé si ya está, en Estados Unidos creo que la han legalizado. La Unión Europea, como de costumbre, pierde el tiempo, como si te legalizan una cosa en Estados Unidos, son idiotas que no saben lo que hacen. O sea, a mí esta burocracia de la Unión Europea me parece asombrosamente estúpida y criminal, pero típica de la burocracia de Bruselas. O sea, si te lo legalizan, que en Estados Unidos te miran hasta por debajo los bajos del coche, pues hombre, será porque no es mala. O sea, déjalo. Además de lo que es, sin duda, yo creo que no sé, la gente no se da cuenta, una verdadera epopeya de éxito de los laboratorios, de haber conseguido en un año unas vacunas tan efectivas como se han conseguido, que en menos de un año aún salían los bebelejías, antivacunas y tal, que ahora ya cada vez son menos. Antes decían, no, yo solo en este caso. Bueno, yo en este caso no. Bueno, en Madrid estaba bien, ahora ya van reculando. Pero antes nos ponían aquí, en la puerta pintaban asesinos. Bueno, pero esta gente lo que no acaba de entender es que naturalmente que en un año todo es experimental. Es que esta vacuna es experimental. Hombre, claro, ¿qué quieres? ¿Morirte mientras llega el experimento? Bueno, gracias al experimento y que estaba bien hecho, se han salvado cientos de millones de vidas en todo el mundo. Y eso yo creo que ni los laboratorios ni los profesionales de la medicina lo han valorado, porque es un caso único en la historia, de una pandemia frenada de golpe, porque se han puesto a competir los laboratorios. Oye, y han tenido éxito en 5 meses. Sí, sí, es verdad que lógicamente no ha habido una pandemia como esta y sobre todo en un periodo como este donde la ciencia avanza de la manera que avanza. Y sí es verdad que es que en medicina estábamos acostumbrados a buscar la evidencia y para buscar la evidencia hace falta una N y una N son muchos casos. Sí. Y tiempo y probar, claro. y son 4 o 5 años. Claro, bueno, no podía esperar 5 años muriendo. Siempre hemos exigido que para que un fármaco se ponga se comercialice, pues pase todos estos filtros y son muchos estudios y muchos datos y aquí no ha habido tiempo a hacer esto. Es una de las cosas que hemos aprendido de la pandemia, que tenemos que ser más rápidos y que tenemos que conseguir bueno, pues el nivel de seguridad, que eso no lo podemos quitar. El nivel de seguridad no lo podemos quitar porque los fármacos también hacen su daño y bueno, pues si no lo detectamos a tiempo podemos generar problemas. Pero lógicamente tenemos que ponernos más ágiles en conseguir que los medios que lleguen al paciente pues lleguen lo antes posible. ¿Y los niños qué piensa usted? Yo los niños, la verdad es que en esta pandemia, bueno, pues han sido vehículo, lógicamente, de transmisión y, bueno, pues no deja de ser importante en una pandemia el frenar la vía de transmisión y los niños, pues bueno, como tienen, lógicamente, sus relaciones sociales diferentes a los adultos, se mueven, lógicamente, bueno, pues con más naturalidad sí. Y conviven entre ellos de una manera mucho más espontánea, pues son más difíciles de controlar. Pero sí es verdad que ellos no han sufrido problemas por el COVID. Los que se han infectado por el COVID lo que han hecho es transmitirlo. Sí. Pero bueno, en una pandemia la vigilancia de la transmisión es absolutamente esencial y a los niños hay que manejarlos como ¿Y a qué edad piensa usted que tiene que ser la vacuna? Es que como no tenemos datos, porque todavía no tenemos datos suficientes de estos casos, pues no lo sabemos. Hombre, la vacuna no deja de ser algo que nos introducimos en el organismo para conseguir unos efectos y estamos sometiendo al organismo a que haga cosas diferentes a las que haría de forma natural. Las enfermedades también, cuando nos llega una enfermedad nuestro cuerpo reacciona y muchas veces reacciona de forma que también nos hace daño, o sea que lógicamente en defensa de algo pues se alteran órganos y se alteran bueno pues procesos que el organismo hace para defenderse contra eso que puede dañar otras cosas y bueno pues lo que hay que hacer es buscar ese equilibrio. Ahora mismo, como los niños no tenían daño, pues no se les ha querido vacunar porque al principio las vacunas no tenían seguridad y se hablaba de que había unos efectos secundarios que bueno, que realmente luego no han aparecido, pero que se hablaba de ellos. Con lo cual, bueno, es el momento de estudiar y, lógicamente, de someter a los niños a las vacunas, porque, entre otras cosas, a los niños lo que hacemos es vacunarles nada más nacer. O sea, que no, con 6 vacunas. Claro, porque hay que vacunarles de todo aquello del que el niño, lógicamente, no tiene todavía una historia de inmunidad suficiente para poder enfrentarse a esas enfermedades que para ellos pueden ser. ¿Cuáles son los problemas? Porque hemos hablado bien del Zendal y creo que todo es poco.
Pero ¿cuáles son los problemas ahora de la red hospitalaria de Madrid que le toca a usted? ¿Y cómo ha cambiado la pandemia esa gestión? ¿Y en qué medida? Porque, por ejemplo, hemos tenido ya varios especialistas que nos han dicho que el problema psiquiátrico en Madrid se ha multiplicado por 10 y hasta por 20, que hay algunos centros, pues el Niño Jesús o, bueno, Getafe, zonas especializadas en psiquiatría que han multiplicado por 10 las entradas. Entradas normales que se han convertido en la mitad de los pacientes por problemas psicológicos o psiquiátricos derivados del confinamiento, que ahora solo se ve el efecto tremendo que eso ha tenido. Es decir, el encierro político, porque ha sido una cosa política absolutamente terrible, el efecto que ha tenido. Esto en la red de hospitales de Madrid, ¿cómo lo están viendo? Y si está pensando usted en algún tipo de tratamiento especial. ¿Y si es verdad que otras especialidades se están viendo retrasadas o perjudicadas? Sí, esta pandemia lo que ha hecho es trastocar absolutamente la forma que teníamos de atender a los pacientes. Una de las virtudes de nuestro sistema es la accesibilidad. Todos los pacientes tienen acceso directamente al sistema de salud de una forma rápida, realmente rápida. Y aquí se ha enlentecido, y no solo se ha enlentecido, sino que se ha quitado para ciertas patologías porque había que atender a los pacientes COVID. Hemos cambiado circuitos, con lo cual ya no, el paciente ya cuando entra ya tienes que decir va por este lado o va por este otro. Eso antes no existía así de esa manera. Y lógicamente hay patologías, hay personas que se han encontrado con enfermedades que en otra ocasión hubieran accedido al sistema rápidamente, pero por miedo, por no ir a un sitio donde había COVID, porque además no se le atendía con la misma velocidad porque había pacientes COVID que atender. A veces porque había médicos enfermos, médicos en baja. Además hemos tenido también problemas. Pues lógicamente han demorado su entrada en el sistema y lógicamente no se le ha detectado todavía su recuperándose. Patología. Y todavía vamos a estar recuperándonos durante un tiempo, sí, porque la actividad sanitaria en Madrid, he dicho que una de las virtudes es la accesibilidad, pero la universalidad es otra. Es que todo el mundo tiene acceso al sistema y al tener todo el mundo acceso al sistema, todo aquel que crea que tiene cualquier alteración en su salud, pues tiene que acudir al sistema sanitario. Y eso hace pues que sean muchísimos y muchos procesos y muchas consultas y muchas intervenciones, y todas esas se han visto ralentizadas durante 2 años. ¿Y cómo lidia usted con la cuestión de las batas blancas, los sindicatos de extrema izquierda, que ya en su día le hicieron la vida imposible pues a la Schetti, cuando estaba en Sanidad, etcétera? Han hecho fechorías innúmeras. Recuerdo cuando casi se mata a Cristina Cifuentes, que había una manifestación de supuestos médicos con batas blancas queriendo echarla, y estaba en coma. O sea, esa gentuza está también ahí en el sistema sanitario. Pero ha habido muchas protestas sobre la atención en centros de salud, pero no en todos, en algunos centros de salud, y eso ha dado lugar a decir que es que había gente que no estaba colaborando. Y luego ha habido otra polémica diferente, que es que en Madrid se sigue atendiendo a mucha gente que no es de Madrid, y eso crea una presión para que no hay suficientes médicos. Han llegado mucho, el otro día, precisamente en el área psiquiátrica, decíamos, estamos buscando psiquiatras que contratar. Está pasando con las policías. Ofrecemos casas de la policía, pero Marlaska no deja que la Policía Nacional se venga a vivir a Madrid. Está pasando con los médicos que hay alguna rarificación, digamos, en la atención por asuntos políticos, etcétera, y luego la gran cuestión, faltan médicos para la red hospitalaria de Madrid. Son dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, meter la sanidad en la agenda política es una barbaridad. Tenemos un tesoro en nuestra sanidad. Nuestra sanidad es una maravilla. Si vas por el mundo y te das cuenta de lo que tienen en otros países. Hay mucha gente que no sabe lo que es ir por ahí. Y no estoy hablando del tercer mundo. No, por supuesto, no es incomparable. Te hablo de Europa, de Estados Unidos. Y de Estados Unidos. O sea que es un sitio, España es un sitio magnífico para la sanidad. Y lógicamente tenerla en la agenda política todos los días, criticándolo todo, es una auténtica barbaridad. Porque además nos sometemos a un nivel de exigencia que no vamos a ser capaces de cumplir. Tenemos que tener cuidado con eso. Y los sindicatos no han sido de todo responsables durante esta pandemia, porque han estado más en la política que en la labor, que en la labor sindical.
Y bueno, pues lógicamente la labor sindical es absolutamente esencial, como en todos los trabajos, pero aquí hay que tener un poco de cuidado. Nos dicen, es que no hay suficientes médicos. Es que para formar un médico hacen falta muchos años. Yo no puedo formar médicos para una pandemia cuando me entero que hay una pandemia, porque necesito, cuando los quiera haber formado, ya ha pasado la pandemia. Y lógicamente las necesidades del sistema sanitario pues no son siempre las mismas. Con lo cual va variando y vamos a necesitar más y menos profesionales. Pero lo que no puedo hacer es formar profesionales y cuando no me hagan falta dejarlos en el paro. Porque no es una profesión, la de profesión del médico, que le puedas decir, bueno, pues se puede dedicar a otra cosa. Hombre, no, estamos formando durante 6 años de carrera, luego 4... Que es médico, se dedica a la política y es una cosa terrible. Terminamos fatal todos, claro. Sí. Los médicos nunca han hecho buena política. No, en general... ¿No ves Negrín? Fíjate, Negrín, que pudo ser premio Nobel. Ni siquiera Marañón. Comentado por don Severo Ochoa. Sí. Negrín podía ser en fisiología, pero le gustaba... Pues yo creo que es un acierto de la presidenta de la Comunidad de Madrid haber elegido al profesor Escudero, a Zapatero, a Sí, usted, el equipo... Profesionales no a políticos. Que desde dentro saben... Bueno, pues, y obedecerles. Eso, ahora, ¿qué ha pasado? Lo peor, ¿realmente ustedes creían que iban a tener una política de mar de raza obedeciéndoles? En todo, incluso en los peores momentos. No es muy común encontrarse con alguien que te haga caso. No, porque son muy buenos. Oye, se me había olvidado decir, ¿sabes dónde se formó? En el Hospital del Ejército del Aire. Fíjate. O sea, está ahí te he dejado eso también, ¿eh? Ahí te he dejado eso también. Darle la enhorabuena, ¿verdad? Bueno, enhorabuena por el nombramiento, muchas gracias. Y por la sinceridad, porque no todos asumen que el sistema tiene siempre algún tipo de error y que hay que mejorarlo. Claro, y eso no lo hacen normalmente. Somos humanos. Ni los médicos ni los representantes políticos. Bueno, Divecol, hay que lavarse los dientes antes de irse a dormir y 2 pastillitas de Divecol. El colesterol, que es la enfermedad silenciosa del siglo XXI. Y para Farmacia Mundo Natural y a la vuelta tenemos con nosotros a Alberto Fernández, que fíjate de lo que nos va a hablar, de los mitos de la carne. Eso de que tiras el filete a la sartén y salga agua, parece ser que no es tan malo como nos habían hecho creer siempre. Incluso comerse un filete así marronáceo que ya va cogiendo una cosa verdosa, tampoco es tan malo para la salud, Federico. ¿Has visto? Te digo yo, si es que, mira, todo lo que se fríe, malo no puede ser. No puede ser, ¿verdad? La fritura mata todo lo malo. Eso creo yo. Y si no lo hierves, y lo fríes. Y yo creo que después de hervir y freír algo, ya malo, ya no puede quedar nada, ¿no? Y las morcillas de Sotillo. Bueno, de ladrada, madre mía. Morcillas de Sotillo, si es que de Sotillo de Ladrada. Denominación de origen tenemos. Bueno, fíjate que ha sacado hasta Isabel Díaz Ayuso, que es sotillana. Sí, de pura cepa. Qué barbaridad. Bueno, como yo, no somos sotillanas, somos madrileñas con 50% de sangre sotillana. Ah, bueno, entonces eso, como yo. Como ella dice, hay madrileños de Venezuela, madrileños eso es un orgullo. De yo también soy así como Claro, vosotras. tú también, Enrique. Madrileños de Teruel, madrileños de todas partes. O sea, yo soy madrileño sotillanos por el mundo. Tú eres madrileño del Escorial. No, yo soy de la Arganzuela. Yo me gustaba ir a bailar a las verbenas. Sí, a mí me das cuenta, genio y figura. Yo soy madrileño. Venga, pausa. Bueno, vámonos a hablar de la carne. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.